El secretario, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, a mí, Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, John, Enrique Maya Eduardo, Benedetti Villaneda Armando, Enrique Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Rulben, Presente. Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha registrado quórum deliberatorio. Sírvase leer. Se abre la sesión, sírvase leer el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 9 de agosto del 2017. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración, votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Que será puesto en consideración de la comisión una vez se constituya el quórum decisorio. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto serían las actas, señor presidente, que aún no ha llegado la gaceta en que salen publicadas. Bueno, cuando lleguen las gacetas las someteremos a consideración de la comisión. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 241 del 2017, Senado 026 del 2016, Cámara, por medio del cual se prohíbe la práctica de alquiler de vientres en Colombia por ser una categoría de trata de personas y una explotación de mujeres, de la mujer con fines reproductivos. Este proyecto, como se anunció la vez pasada, tiene dos ponencias. Una ponencia radicada por los honorables senadores Paloma Valencia como coordinadora, Jaime Amin Hernández, Eduardo Enríquez Maya, Vivian Morales, y una ponencia también radicada por la senadora Claudia López, todas publicadas. En la sesión pasada se abrió la discusión de este proyecto, se nombró una comisión accidental para que estudiara el informe de la mesa directiva sobre si este proyecto de ley sería estatutaria. La honorable senadora Paloma Valencia, la senadora Vivian Morales, el senador Jaime Amin Hernández y el senador Eduardo Enríquez Maya radicaron el informe, que contiene 13 páginas. Sin embargo, la senadora Paloma está presente, que es la coordinadora de esta comisión accidental. Usted dispone, señor presidente. Tiene la palabra la doctora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es decir que nos parece de suma importancia este proyecto, un proyecto que pretende reglamentar un tema que se ha convertido en una enorme preocupación, sobre todo para los países en vía de desarrollo, senador Serpa, donde las mujeres se vuelven víctimas del mercado de vientres y se convierten prácticamente en máquinas reproductivas, al tenor de que la pobreza es utilizada por algunas personas para engendrar en vientres sin ninguna responsabilidad nuevos niños. Este proyecto, que como lo hemos dicho, buscaba limitar el alcance de esas conductas, prohibiendo por supuesto siempre el ánimo de lucro en este tipo de contratos, y al mismo tiempo limitar que la mujer que pueda
donar su vientre o dar en comodato su vientre para engendrar el hijo de otra pareja tenga que tener un grado de consanguinidad que evite que esto se vuelva un mercado. Sin embargo, hemos observado que el proyecto fue radicado, como fue radicado, pues sí podía surtir el trámite de ley ordinaria, pero a medida que el proyecto ha avanzado en los debates del Congreso de la República, observamos que se ha convertido en un tema estatutario. Y para eso nos hemos referido a los lineamientos que ha dado la Honorable Corte Constitucional a propósito de aquellos asuntos que deben ser tratados por leyes estatutarias. Y dice la Corte que se trate de uno de los asuntos expresamente incluidos en el artículo 152, que se trate de un derecho fundamental y no de un derecho constitucional o de otra naturaleza, que desarrolle o complemente derechos fundamentales, que regule o se trate del núcleo esencial de derechos fundamentales, que la regulación se haga en materias sometidas a reserva de ley estatutaria sea integral, que regule de manera integral el mecanismo de protección de derechos fundamentales, que se trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa o protección de un derecho fundamental. A todas luces, cuando estamos hablando de limitaciones sobre las posibilidades de que las mujeres carguen un embrión en su vientre, estamos hablando de que las mujeres se limiten a solamente poder utilizar su vientre para ayudar parejas con las cuales las ligue un vínculo de familiaridad. Estamos tratando directamente un derecho fundamental y es el derecho a la vida. Yo quería además observar el concepto que teníamos y que el señor secretario traía, donde efectivamente la Corte Interamericana y otras cortes internacionales han anotado que cuando se trata de derechos de procreación y en especial derechos de los embriones por nacer y de los embriones que se van a implantar, estamos hablando del derecho de la vida y por lo tanto aquello no podría ser menos que una ley estatutaria. Yo tomando aquí el documento que amablemente nos entregó el señor secretario, creo que aquí es muy importante decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara en decir que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye en ese caso la decisión de ser madre o padre en el sentido genético y biológico, de manera que cuando se dice que ya hay pronunciamientos en las cortes internacionales que coinciden además con los pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional en el sentido de que el derecho a la vida y todo es un derecho fundamental y que todo lo que desarrolle ese derecho tiene que ser tratado por una ley estatutaria, esta comisión ha decidido acoger los lineamientos que diera el señor secretario de esta comisión en el sentido de que este proyecto se trata de una ley estatutaria. Así se le ha hecho saber a la señora senadora autora de este proyecto, la senadora María del Rosario Guerra, así también a los ponentes del proyecto en la Cámara de Representantes, quienes después de una discusión, señor presidente, han coincidido también con nosotros de que dado el desarrollo que ha tenido el proyecto durante estos debates, se trata de una ley estatutaria y por lo tanto estarían dispuestos a presentarlo en lo más pronto posible, ojalá en esta comisión para que vuelva a iniciar el trámite y ojalá en esta legislatura podamos verlo convertido en una ley, porque insistimos en la necesidad de que este tema sea prontamente atendido por el Congreso, porque es un tema que cada día se abre más espacio y que ha ido generando grandes preocupaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, donde el mercado de vientre se ha convertido en un factor adicional para presionar los derechos de las mujeres y denigrar su posición frente a la sociedad. Yo creo que en ese sentido, y a la luz de todos estos argumentos, decidimos acoger el concepto de que este es un proyecto de ley estatutaria y por lo tanto le pediríamos a la comisión pues que, si bien le parece, se pronuncie sobre el tema, tome una decisión y pudiéramos decidir el futuro de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Saludo la presencia de la doctora María del Rosario Guerra y le doy el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Un saludo para usted, para los colegas de la Comisión Primera, de manera especial a la senadora Paloma, que ha estado muy atenta al tema. Cuando
radicamos el año pasado con el representante de la Cámara, Santiago Valencia, este proyecto de ley. Era un proyecto de ley que fundamentalmente prohibía al alquiler de vientres, esto es, la maternidad subrogada con fines de lucro, y por eso se radicó como una ley ordinaria. En el desarrollo de las discusiones en la Cámara de Representantes se le introdujeron al proyecto de ley unos criterios de reglamentación, que fue lo que llegó aquí a esta comisión primera, y que luego pues del análisis con el grupo de la subcomisión se consideró que por esos desarrollos sí ya debía ser tramitada como una ley estatutaria. Pero ¿cuál es el trasfondo de este proyecto de ley? Lo primero es que en el caso colombiano no hay una definiciones claras y una reglamentación en lo que tiene que ver con los alquileres de vientre. De hecho, hay un concepto de la Corte Constitucional que se da no por este tema, sino a raíz de una demanda que se interpuso por el caso de una familia sobre otro tema relacionado, donde deja planteado la urgencia de que el Congreso de la República regule aspectos relacionados con la maternidad subrogada. Y esto se suma a que la Unión Europea unánimemente lo hizo en el mes de diciembre, lo ratificó en el mes de marzo de este año, prohibió en el Tribunal de Estrasburgo, prohibió la maternidad subrogada con fines de lucro, y fuera de eso que hay más de 30 países en el mundo que tienen la prohibición del alquiler de vientres. Adicionalmente a ello, hoy en la India se está debatiendo cómo ese país está viendo el turismo para que se alquilen los vientres de las mujeres. De hecho, ya el gobierno hindú está también revisando, porque hoy en la India es posible pagar por un vientre que se alquile, y cómo están revisando también esa normatividad, porque también, como en la Unión Europea y como en otros países, se considera que esto cae dentro de la categoría, primero, de trata de personas, segundo, cae en la categoría de volver cosa los bebés, porque es simplemente poder comercializar con embriones fecundados y con los bebés, y que puede llevar inclusive, y se han detectado casos de que las redes de mafia de trata de niños o las redes de mafia que compran y venden niños están haciendo uso de este tipo de posibilidades por vacíos legales para que se pueda usar con fines de lucro la maternidad. A esto sumamos que el costo de alquilar un vientre en un país desarrollado puede llegar a ser hasta 10 veces más que el costo de alquilar un vientre en un país en desarrollo, como el caso de la India, o como lo mostraba aquí una mujer en un programa reciente de televisión. Ella, por 40 millones de pesos, después de haber tenido 5 hijos, alquiló su vientre, y lo que veíamos claramente como, sin entrar a juzgar, pero como hace un rompimiento entre esa importancia que es ser madre, ese afecto que debe transmitírsele a un hijo, y ese compromiso que hay en la procreación, simple y llanamente porque ella no era la dueña del óvulo, sino solo y exclusivamente la receptora. Esto se da mucho en animales. De hecho, en el tema equino es muy común el alquiler de vientre de yeguas, precisamente para la reproducción, pero en el tema humano toca con uno de los derechos fundamentales que traen los países, que es el respeto a la dignidad de la persona, e incluida ahí la de los no nacidos. Y un cuarto tema preocupante es que al final hay un tema que todavía la sociedad no ha valorado, ni aquí en Colombia ni en muchos países, y es los efectos sobre las identidades de los niños
y su desarrollo futuro, que tiene esa mezcla entre la madre gestante, no es la madre biológica, y al final el hijo no tiene ahí una identidad clara de pertenencia y de sentido de identidad. Entonces, ese es el trasfondo de este proyecto de ley, es poder prohibir la maternidad subrogada y de manera especial prohibirla con fines de lucro y dar unos parámetros, que fue lo que introdujo la Cámara, dar unos parámetros para ciertas circunstancias especiales que idealmente para mí debía ser la prohibición total, que era lo que habíamos planteado, la prohibición total, porque se vuelve muy riesgoso y muy casuístico querer regular absolutamente todos los aspectos que esto trae. Por eso la Unión Europea se fue por la prohibición total. Y aquí pues se abrió en Cámara de Representantes esa discusión. Nosotros entonces, con el representante Valencia y con algunos de ustedes que han mostrado interés en apoyar este proyecto de ley, trataremos de radicar lo antes posible en esta comisión primera, como una ley estatutaria, si se hacen reglamentaciones que toquen derechos fundamentales, que no era el origen de este proyecto de ley. Quiero agradecerle el buen ambiente que he encontrado en esta comisión a esta iniciativa y espero que en los próximos días la podamos radicar dentro de este marco nuevo que se presenta debido a las modificaciones que surtió en la Cámara de Representantes. Mil gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la doctora Vivian Morales. Gracias, presidente. Pues yo lamento mucho que este proyecto haya tenido esa dificultad, porque tengo que reconocer que me identifico con la propuesta presentada por la doctora María del Rosario y que tal como ella la presentó no era ley estatutaria, era una ley ordinaria, y fue debido a todo lo que se añadió en la Comisión Primera de Cámara que realmente cambió sustancialmente el sentido del proyecto. Este es un proyecto urgente y necesario. A quienes acogemos la causa de la mujer, este es un proyecto indispensable para defender la dignidad de la mujer, que en los países en donde hay menos desarrollo, menos nivel económico, se ha visto el desarrollo de estas políticas frente a convertir a la mujer en un mero instrumento, y la maternidad casi que en un hecho sujeto a las leyes de oferta y demanda del mercado. Yo estoy de acuerdo con que cualquier reglamentación, más allá de lo presentado por la doctora María del Rosario, sugiere problemas enormes desde el punto de vista de la bioética, que escapan casi a la posibilidad de definición por parte del legislador. Por eso me parecería que realmente lo que responde a la garantía de los derechos de la mujer, a la protección de la vida y de los derechos del no nacido, de ese bebé que está en gestación, es un proyecto como este que prohíbe la práctica de alquiler de vientres. La única forma de poder salvarlo sería que la Comisión Primera del Senado retomara exactamente el texto presentado por la doctora María del Rosario, lo aprobara tal cual lo presentó la doctora María del Rosario, y entonces habría luego una comisión de conciliación entre uno y otro texto, como salió de Cámara y Senado, y habría la posibilidad de salvarlo. Pero tal como viene de Comisión Primera y como lo presentaron los ponentes, es imposible darle el trámite porque ya involucra temas de ley estatutaria. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Jaime Amé. Gracias, señor presidente. Quisiera retomar la iniciativa de la senadora Vivian Morales, que me parece muy pragmática. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo en esta comisión? Ahora que hace presencia la autora de esa importante iniciativa, que hay ambiente para aprobarla, que sin duda se trata de un tema muy sensible, muy delicado, frente al cual el Congreso tiene la obligación legislativa y aún, si se quiere, moral, de expedir una norma protectora que impida, digamos, la comercialización y el vejamen de someter a las mujeres a tener que vender su vientre para ganarse unos pesos.
Yo creería, señor presidente, y el secretario podría ilustrarnos mucho frente a la propuesta que pone sobre el tapete la senadora Morales, porque ya con el tránsito que hizo de Cámara, el tránsito completo en comisión y en plenaria, sin duda hay un tramo avanzado, ganado. Todos sabemos lo difícil que es empujar una ley en el Congreso. Entonces, creería que como inicialmente fue presentada, digamos, por la vía ordinaria, luego se reviste de la condición de estatutaria, pero finalmente lo aprueba una Cámara del Congreso, esta comisión podría retrotraer la discusión a la iniciativa original que va por vía ordinaria, con lo cual se afina el procedimiento y ya en la comisión de conciliación, como bien lo nota la senadora Morales, podríamos terminar de darle la puntada final, entre otras razones porque lo que más destaco, doctor Serpa, es que estamos de acuerdo en las diferentes bancadas en la importancia del proyecto. Entonces, ¿por qué no aprovechamos, repito, señor secretario, que usted nos ilustre, de acuerdo a la idea que plantea la senadora Vivian Morales, primero si es posible hacerlo, y en ese orden de ideas, pues retomar la iniciativa con la senadora Paloma, que es la coordinadora ponente, para que presente de acuerdo a lo inicialmente planteado por la autora del proyecto, que está aquí además, señor presidente. Secretario, ayúdenos con el tema. Señor presidente, para el concepto de la Secretaría, el proyecto original no habría problema por principio de consecutividad, como ha venido en comisión y plenaria de Cámara. Sería que, cuando tengamos quórum decisorio, se apruebe la proposición con que termina el informe y los ponentes traigan un articulado que sería el articulado original del proyecto. Gracias, secretario. Tiene la palabra la senadora Claudia López. Presidente, en esta comisión, como en efecto lo anota la doctora María del Rosario, hemos tenido el mejor interés de tramitar el proyecto. Pero el proyecto, desde sus inicios, es claramente una ley estatutaria. Desde el objeto del proyecto se señala que se va a prohibir, digamos, la práctica de la maternidad subrogada mediante la protección de los derechos a la dignidad, intimidad, igualdad, autonomía y protección del que está por nacer, todos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El objeto de la ley es claro, implica la reglamentación de unos derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Eso no se puede hacer por vía ordinaria. Entonces, no creo que volviendo, el objeto de la ley en el texto original es clarísimo, lo dice expresamente. De manera que me parece que no le hacemos de nuevo un flaco favor al proyecto si seguimos perseverando en el error. Este proyecto implica la reglamentación de derechos fundamentales, tanto de la mujer como del sujeto por nacer, y por lo tanto implica una ley estatutaria. Aquí están las voluntades y seguramente las mayorías para reglamentarlo, pero me parece que perseverar en el error, que desafortunadamente viene desde Cámara, no solventa la situación y en cambio expone el proyecto a un riesgo innecesario. De acuerdo, doctora Claudia. Adicional a esto, ha habido una comisión que presentó un informe que es mi obligación someter a consideración de la comisión. Si la comisión decide que no está de acuerdo con el informe, entraríamos a estudiar las posibilidades que han sido planteadas. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? La doctora Paloma. Gracias, presidente. No, yo simplemente creo que evidentemente este es un tema que requiere una reglamentación, no por el hecho de que digamos que se prohíbe la maternidad con ánimos de lucro, porque ahí hay unos temas que quedan por reglamentar. Yo creo que flaco favor haríamos dejándolo simplemente así, porque entonces todo el mundo va a esconder el dinero, senadora María del Rosario, no se va a ver, porque los contratos no lo van a permitir, pero yo creo que las verdaderas medidas que le ponen control a esto es, por ejemplo, el grado de consanguinidad que uno tiene que tener con la persona. Eso sí es un tema que impone una limitación muy grande y que impide el mercado. Y creo además que temas
cruciales como permitir que los exámenes y ese tipo de adiciones al proceso sí se puedan costear, no puede quedar volando, y eso no podría salir tampoco por un decreto porque sería abiertamente inconstitucional. De manera que yo sí coincido en que lo ideal sería que se radique este proyecto en los términos que va, para que podamos más bien sacar una reglamentación que garantice el objetivo que usted y que todos en esta comisión tenemos, que es que no haya un mercado ilegal de alquiler de vientres, que es lo que queremos prevenir. Me preocupa mucho que simplemente con la consagración de que se prohíbe el pago, terminemos generando simplemente la invisibilización del fenómeno, porque yo creo que hay restricciones mucho más importantes, como el del grado de consanguinidad y como las consecuencias, digamos, de obligatoriedad de los derechos que adquieren las partes, que deberíamos defender, senadora María del Rosario. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctora Paloma. Señor secretario, sírvase leer la proposición con la que termina el informe de la subcomisión que fue creada para que nos presentara este informe. Sí, señor presidente y honorables senadores. Proposición: a la luz de los argumentos expuestos, los miembros de la Comisión Accidental deciden acoger el concepto emitido por la Secretaría de la Comisión Primera del Senado y, por tanto, coincide con que el proyecto de ley 241 del 2016, Senado 026 del 2016, Cámara por medio de la cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines de lucro en Colombia y se reglamenta su práctica, debe surtir su trámite como proyecto de ley estatutaria. Lo firman la senadora Paloma Valencia, coordinadora, la senadora Vivian Morales, el senador Jaime Amin, el senador Eduardo Enrique Maya y la senadora Claudia López Hernández. Está leída la proposición porque termina el informe, señor presidente. Gracias, secretario. Como quiera que no tenemos quórum decisorio, una vez lo constituyamos, pondremos en consideración esa proposición para que se decida definitivamente la suerte del proyecto. Siguiente punto del orden del día, secretario. Siguiente punto del orden del día sería lo que propongan los honorables senadores y negocios sustanciados por la presidencia. Señor presidente, si su señoría lo considera, el senador Jaime Amin radicó en el día de ayer la ponencia para un proyecto de ley. Si usted lo considera, se anunciaría para la próxima sesión. Sí, señor secretario. Vamos a pedirle al secretario que anuncie el proyecto, pero antes quiero anunciarles que el señor ministro de la Defensa va a estar el próximo martes atendiendo la citación de la comisión, por lo tanto el martes vamos a adelantar el debate que ha sido aplazado en 2 oportunidades. Anuncie los proyectos para la siguiente sesión, secretario. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 241 del 2017, Senado 26 del 2016, Cámara, por medio de la cual se prohíbe la práctica de alquiler de vientres en Colombia por ser una categoría de trata de personas y una explotación de la mujer con fines reproductivos. Y proyecto de ley 268 del 2017, Senado 184 del 2016, Cámara, por medio de la cual se decreta el municipio de Santa Cruz de Monpós del departamento de Bolívar como distrito especial turístico, cultural e histórico de Colombia. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Gracias, secretario. Siendo así, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Así será, señor presidente.